Bien, audiencia, saludos para todos ustedes. No hay ciudad en el mundo, y hablo de todas las ciudades del planeta, una sola no hay que haya resuelto por completo el problema de la recolección de residuos sólidos, de basura, lo que llamamos, que ahora tiene un discernimiento, tiene una clasificación, tiene un reciclaje que cada vez es más técnico, y, pero lo que debe tener también es conciencia ciudadana. No es asunto solamente de quienes recogen la basura, que son las entidades municipales, las recicladoras, que son gente de escasos recursos que se dedica a esta actividad. Es también un asunto de conciencia social, es un asunto de responsabilidad ciudadana. Y de ello vamos a hablar con Camila Valdivieso. ¿Por qué? Porque la educación superior, varias universidades se han conjuntado, han coordinado para hablar de este tema, divulgar e ir acrecentando la conciencia a la cual me referí hace un minuto. Camila, te doy una muy cordial bienvenida y te envío un gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcelo, a ti por permitirnos tener este espacio de comunicación acerca de esta iniciativa que ha nacido por parte de estudiantes de comunicación de la Universidad San Francisco, titulada Recicla Esperanza, y que, como mencionabas hace un momento, justamente busca facilitar estos procesos de reciclaje que muchas veces la gente no los tiene muy claros o no los conoce del todo, y por eso su falta de aplicación. A ver, vamos, como llaman, ¿no? Empecemos por el comienzo, por el principio. Toda casa, toda corporación familiar, industrial, comercial, agrícola, de cualquier índole, usa productos, usa objetos. Una vez que los usa, se deshace de ellos. Eso empieza en la casa. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la familia, la casa, la corporación, la empresa, antes de que pase el recolector de residuos de los municipios en cualquier parte? Vamos por ahí, por esa responsabilidad, por esa conciencia, Camila. Claro. Bueno, el rol de las familias realmente es bastante importante y crucial en esta fase, porque ellos no solamente se encargan de lo que es la recopilación de aquellos residuos que son reciclables, sino también de su depósito apropiado según el tipo de material del que está compuesto. Lo principal es tratar de no entregar residuos, no sé, manchados, sino de ser posible lavarlos antes de ir a dejarlos a los centros como de reciclaje y separarlos en lo que usualmente son los materiales de papel y cartón, vidrio, metales, Tetra Pak y aluminio. Eso básicamente. Y una vez que ya están depositados, para el reciclador es mucho más fácil y más higiénico también recolectarlos y llevarlos a estos centros de procesamiento. Ahora bien, entonces el primer discernimiento que hay que hacer es que hay una clase de residuos, generalmente los orgánicos, la comida o los restos de orgánicos, que es difícil reciclar y que van directamente a los grandes botaderos para convertirse más tarde pues en metano, en combustible con el paso de los años y las décadas. Ahí nada que hacer. De todas maneras, hay otros elementos como tú acabas de anotar, el vidrio, el metal, el cartón, el papel, el plástico sobre todo. Porque hoy en día cada vez se está hablando más de una economía circular, Camila, que justo consiste en esto, ¿no? En reciclar para volver a utilizar lo que es utilizable industrialmente, ¿no? Camila. Sí, exactamente. Justo como mencionas, este proceso de economía circular es lo que se busca lograr en los barrios de Quito y sus alrededores, que sería básicamente que una vez que el producto que fue comercializado, comprado y utilizado ya es un desecho, entre comillas, se pueda hacer
pasado por un proceso de agregación de valor, es decir, los recicladores lo llevan a un lugar de procesamiento donde se le añade un valor a ese residuo y se lo vuelve a comercializar para que los que están compuestos de, como mencionaba, plástico, vidrio, cartón, puedan convertirse en nuevos productos y se les siga dando un uso y no tengan que volverse simplemente un residuo más de los depósitos sanitarios y seguir contribuyendo a que estos muchas veces ya no den abasto a las grandes ciudades. Camila Valdivieso, quiero preguntarte algo que me parece básico. ¿Qué nivel de conciencia están adquiriendo las corporaciones públicas, municipios de cualquier ciudad, de cualquier parte aquí en el Ecuador? Porque iniciar un reciclaje sí exige altas inversiones. Son plantas de reciclamiento, claro, de diversos materiales. La inversión inicial es alta, pero el retorno, el beneficio a la larga y con el tiempo supone un ahorro para las ciudades, para la economía, para los propios municipios. ¿Qué conciencia está tomando la autoridad pública en ese sentido? Si ustedes universitarios han podido medir eso. Sí, se ha hecho un análisis y básicamente dentro de nuestra investigación encontramos que sí existen planes propuestos por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito en torno a cómo manejar el proceso de reciclaje desde la fuente hasta que llega a los recolectores de residuos. Sin embargo, lo que, digamos, falta ahí es la aplicación de estos planes o medidas que le permitan a la ciudadanía entender cómo aplicarlos. Entonces, al tenerlo solo, digamos, como un informe en papel, no pasa a la práctica y por lo tanto no vemos realmente un cambio reflejado en el día a día, que ese sería el problema que estamos tratando nosotros de combatir para que estas propuestas que sí existen en muchos casos se lleven más a la ejecución y no solo a la parte escrita. Claro, se necesita entender que son proyectos de mediano y largo plazo, que los retornos o la recuperación de la inversión no se hace de la noche a la mañana, pero bien vale la pena hacerlo porque por una ciudad como Quito, que ya se extiende a convertirse en metrópoli, Camila, ¿no es cierto?, produce cientos, tal vez miles de toneladas de residuos todos los días, con un alto costo para la empresa encargada de eso, en este caso quiteño Emaceo. Entonces, ese nivel de conciencia, yo no he oído hasta ahora, el municipio de Quito, por ejemplo, no nos falló en el tiempo del paro, de la protesta indígena, nunca dejaron de recolectar la basura la empresa municipal, nunca. Nunca a la ciudad se la vio sucia y eso se lo debemos al municipio de Quito y al liderazgo, un tipo de liderazgo del señor alcalde y de su cabildo. Pero claro, no veo desde hace tiempo que un candidato a la alcaldía, en los últimos tiempos, décadas, que yo tenga conciencia, ofrezca esto del reciclaje como plan de acción si es que gana. Ese es el tema de conciencia al que yo me refería hace un momento, Camila Valdivieso. Claro, de hecho, creo que en ese sentido sí ha habido tal vez una despreocupación generalizada por el tema, quizás por la falta de apego hacia estas rutinas de reciclaje. Justamente en el proceso de investigación pudimos observar que en datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en el Ecuador, básicamente menos del 10% de unos 11.200 toneladas de residuos son los que se reciclan. Entonces, es una cantidad muy baja para el nivel de desecho que estamos nosotros provocando. Y no existen acciones concretas que cambien eso. Muy bien, Camila. Ahora cuéntanos un poquito ya la parte operativa del proyecto en que tú estás involucrada. Es una juntura, es una coordinación de la educación superior universitaria
que se ha reunido. Cuéntanos un poquito, detállanos qué universidades están en eso, qué prioridades se han planteado, qué contactos han tomado ustedes con la parte pública para que el proyecto o la preocupación de ustedes se vuelva operativa, práctica. Cuéntanos un poquito ya del Claro. tema propiamente dicho, Camila. Bueno, el proyecto de Recicla Esperanza inició fundado por la Universidad San Francisco de Quito, por los estudiantes de comunicación, en medio de la pandemia. Entonces, en el 2020, el objetivo era que, como claramente los recicladores no tenían la facilidad de salir por las restricciones de movilización, a poder recolectar esta basura que era parte de su fuente de ingresos, lo que se buscaba con esta fase inicial del proyecto era ayudar a que las familias almacenen de manera ordenada los desechos que iban produciendo y luego en brigadas se recogía esos desechos, se los llevaba a un centro de acopio para que sea más fácil, más higiénico y también que contribuya con la parte sanitaria, principalmente del trabajo laboral de los recicladores. Y ahora en esta segunda fase que estamos implementando, se encamina más hacia la ciudadanía y los barrios de Quito. Y lo que buscamos es que las personas vean en el reciclaje no un proceso tedioso, complicado o del que desconocen, sino que principalmente encuentren facilidad y solidaridad por medio de esta actividad. Me parece una iniciativa necesaria, urgente y prioritaria. Es decir, la acción es sobre la ciudadanía, sobre la responsabilidad social. Bueno, divulgar una conciencia de este estilo en cerca de, o más de miles de barrios que tiene una ciudad como Quito, no es fácil. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes han buscado para entrar en contacto justamente con la sociedad civil? Es decir, con las familias, con los barrios, con las ciudadelas de la capital de la República. Claro, hemos empezado por 4 conjuntos ubicados en las zonas de Quito, Cumbayá y Tumbaco. Estos 4 conjuntos no son zonas habitacionales muy grandes, algunos tienen aproximadamente unas 30 familias alrededor, pero creemos que es un buen inicio y una buena medida para probar nuestra campaña y luego irla expandiendo hacia otros barrios y otras ciudadelas. Lo que hacemos es dividir a los alumnos en diferentes grupos de trabajo que lideran cada uno de estos conjuntos y son los encargados de aplicar todas las tácticas que hemos planificado para irles enseñando, guiando en el proceso de reciclaje y también proveyendo de kits, tachos ecológicos, todo, digamos, el material que ellos necesitarían para poder facilitar el proceso de reciclaje. Me parece esto muy bien. Ahora, el trabajo de ustedes es un trabajo de extensión universitaria y felicito a la Universidad San Francisco de Quito por la iniciativa, pero el contacto es con los comités barriales, te pregunto, con las juntas parroquiales, con las juntas de vecinos, porque por ahí empieza. Entonces, quiero que entremos tanto tú como yo ya en la parte muy, muy operativa del proyecto, Camila Valdivieso. Claro, el contacto principal es con la directiva y administradores de cada uno de los conjuntos. Como son zonas más pequeñas, muchos de ellos se encuentran dentro de urbanizaciones más grandes, entonces el contacto directamente es con la administración del conjunto. Y dentro de ya las actividades que se planifica, ahí sí existe ya un contacto más personalizado con las familias. Por ejemplo, una de las dinámicas que tenemos son actividades lúdicas con los niños de las familias en los que se los convoca y se realiza juegos en torno a temas de reciclaje. Entonces es algo más cercano, más personalizado, como para que de verdad se involucren dentro del proyecto, obviamente con la aprobación y previa conversación con las directivas. Las ciudades, y la nuestra también, la capital de la República, están creciendo verticalmente. Ahí hablamos de propiedad horizontal, de propiedad comunitaria.
y hablamos de edificios. En los edificios tienen sus administradores que se encargan del mantenimiento, la electricidad, el aseo, el reciclaje. ¿El contacto está también a ese nivel, te pregunto, Camila? Sí, exactamente. También tenemos algunos conjuntos, o bueno, en realidad edificios, en los que de igual forma el contacto sería con los administradores del edificio y también, que me olvidaba mencionar, un contacto con las personas que se encargan del reciclaje dentro del conjunto o edificio. Entonces, con ellos también tenemos un acercamiento para que ellos sepan el proceso que se está llevando a cabo con las familias y que encuentren, digamos, el beneficio que ellos pueden obtener de eso y también se involucren como para dar una perspectiva tanto de las familias como del reciclador y que así en conjunto se arme una visión más consolidada de lo que es el reciclaje. Vuelvo a resaltar la acción cívica de la Universidad San Francisco, porque está inmersa esta universidad en varios proyectos que tienen que ver pues con la ciudadanía, con la sociedad civil, lo que llamamos. Y la pregunta siguiente es, ¿cuántas otras universidades se han dejado coordinar o han asistido al llamado de la San Francisco, Camila? Bueno, actualmente y desde que inició el proyecto se ha manejado como algo específicamente fundado por la San Francisco, pero estamos completamente abiertos a coordinarlo en conjunto con carreras de otras universidades que puedan aportarnos igual en la aplicación del proyecto, en llegar a más barrios, más familias. De hecho, este sábado, 16 de julio, tenemos una campaña, una invitación abierta dentro de los cuadrángulos del patio de la Universidad San Francisco de Quito, donde todo el público en general está invitado a que puedan ser parte de actividades de esta campaña y entre esos tenemos marcas auspiciantes y también pues las universidades que pueden acercarse sin ningún problema para dialogar y establecer estos lazos. Camila, te pregunto, ¿qué facultades o qué escuelas Sí. están involucradas de la San Francisco en este proyecto? ¿Y tú a cuál de ellas perteneces, Camila Valdivieso? Bueno, la que está directamente ligada como fundadora es el COCOA, que es el Colegio de Comunicación y Artes Visuales. Dentro de este colegio, las dos carreras que participan principalmente en toda la planificación y el diseño de esta iniciativa serían la carrera de comunicación y la carrera de publicidad. Comunicación para todo lo que es organización de actividades, auspicios, medios, relaciones públicas y publicidad para todo el arte, el contenido digital que se maneja dentro de las redes sociales. Y yo directamente no estoy, como mi carrera es las finanzas, no estoy dentro del área de la comunicación como carrera principal, pero por mi subespecialización, que sí es en comunicaciones, que estoy dentro de este proyecto. ¿Me permitirías, Camila, entregarte respetuosamente una recomendación y una sugerencia? Claro, claro. Ustedes cuentan con el, eh, el gran conceptor de la Universidad San Francisco, que es un hombre muy creativo, es un hombre un gran emprendedor como Santiago Gangotena. Acudir a él para pensar que en un día, en un momento dado, la Universidad San Francisco pueda tener una facultad o al menos una escuela de ingeniería sanitaria, que la hay en otras universidades, en otros países, en otras ciudades. Esto sería lo adecuado y lo deseable. Y entonces, para que no sea una iniciativa de comunicación o de finanzas, sino ya una materia de especialización. Esa es la recomendación que me permito hacerte, Camila. Sí, muchísimas gracias, Marcelo, porque creo que justamente puede ser que esté faltando también en la parte de educación, no sé, superior, incluso en colegios y todo, incentivar más un apego hacia estos temas que son
sumamente importantes y que a veces se los pasa por alto. Entonces creo que esta propuesta de carrera que tú nos das como sugerencia es realmente un muy buen plan como para implementarlo y que ellos se puedan apropiar, por ejemplo, de campañas como Recicla Esperanza. Camila, te quedo muy agradecido en nombre de la ciudadanía. Tú sabes que el municipio de Quito, su alcalde, el doctor Guarderas, el Cabildo, auspician emprendimientos como estos y nos emociona que estén monitoreados o estén diseñados por jóvenes como tú. Te agradezco mucho y quiero que sepas que este espacio está a tus órdenes siempre. Podríamos en una próxima ocasión tratar, por ejemplo, de otro tema ambiental, que es la renovación o la recuperación de aguas servidas en la capital de la República. Muchas gracias por tu participación, Camila. Muchas gracias a ti, Marcelo, por tu apertura y por permitirme compartir en este espacio. Muy amable.